Egipto para esto contiene 4 partes. 1, aparte de la introducción, que ya lo hicimos. 1, el marco histórico. 2, la presentación de Cristo, cuando Cristo se presenta ante la iglesia de Esmirna. 3, el mensaje de Cristo, esto es importante, para la iglesia de Esmirna. Y 4, el mensaje de Cristo de ánimo y las promesas que Él está haciendo a esta iglesia. Vamos a leer el capítulo 2. Dice así, versículo 8, Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Esta es la porción bíblica que corresponde a la iglesia de Esmirna. Quiero que le diga al Espíritu Santo que nos enseñe. Mi Padre, te suplico, enséñanos, Espíritu Divino, Espíritu de Dios. Abrimos el corazón para recibir tu palabra. Mi Jesús, tú estás en medio de tu iglesia, estás con nosotros. Mi Señor, abre nuestros ojos con tu Espíritu y enséñanos a mis hermanos que estamos aquí presentes y los que están fuera, que están, mi Señor, en otras partes, en otros países, y los que oirán después. En el nombre de Jesucristo te lo suplico, mi Señor. Gracias, mi Padre. Amén. Y decimos todos, amén. Vamos entonces con el marco histórico. Se puede decir contexto histórico, marco histórico, y también se puede decir entorno histórico, pero me gusta más la palabra marco histórico. En esto del marco histórico, ya hablamos un poquitín de las historias, pero quiero que veamos propiamente la Esmirna histórica. Eso es importante. Para hablar de la Esmirna histórica, tuvimos que ir a investigar por varios lados, y como es extenso, quizás me va a permitir leerle algunos conceptos. Oiga qué bonito lo que dice acá. La mayoría de las ciudades del Asia del Antiguo Testamento han desaparecido, pero Esmirna permanece como una gran ciudad. Incluso en la actualidad se le llama Izmir, con Z, Izmir. Oiga qué interesante, la moderna Izmir. ¿Dónde? En Turquía. Ahí está Izmir. Y Filadelfia existió hasta la Edad Media. Ahora, estamos hablando de la Esmirna histórica, ya vamos a hablar de la Esmirna moderna. La Esmirna de la época de Juan era un puerto en la costa poniente, o sea, en el oeste del Asia Menor, en la cabeza del golfo en el cual fluye el río Hermos. Era un puerto bien protegido y la estación natural de una gran ruta terrestre de comercio que ascendía hasta el valle Hermos. La historia temprana de Esmirna fue muy accidentada. La ciudad fue destruida por los lidios en el año 627 a.C.
Oiga, 627 antes de Cristo. Y durante 3 siglos fue poco más que un pueblo. Se volvió a fundar a mediados del siglo IV antes de Cristo. Después que Alejandro, ¿se acuerdan de Alejandro, el guerrero de los griegos? Después que Alejandro tomara Sardis, ya pronto se convirtió en la ciudad principal de Asia. Mire, esto es la Esmirna histórica. Esmirna fue lo suficiente astuta para dar por hecho el naciente poderío de Roma. Un peligro común, la agresión de Antíoco el Grande de Siria. ¿Se acuerdan de los Antíocos, no? ¿Se acuerdan que este guerrero Alejandro tenía 4 generales? Y de esos 4 generales, pues ahí estaba Seleuco y también los Ptolomeos. Los Ptolomeos en Egipto y los Seleucidas en Siria. Siria está pegadito a Israel. Descendiente de los Seleucidas aparece este Antíoco. El Antíoco, el loco, que quería que los israelitas cambiaran de cultura, igual que los griegos, ¿no? Y sacrificó un cerdo en el altar de los israelitas. Por eso es mencionado este hombre malo, es perverso, ¿no? Pero sigamos viendo a Esmirna. ¿Qué está diciendo? Antíoco el Grande de Siria unió a Esmirna con Roma a finales del siglo III antes de Cristo. Y el vínculo que se firmó entonces permaneció inquebrantable. De hecho, Esmirna era la más conveniente de las cabezas de puente, lo que equilibraba el poder naval de Rodas en el mar Egeo. Esmirna hizo notar su antigua alianza con Roma. Oiga esto, que es interesante. Esmirna hizo notar su antigua alianza con Roma cuando en el año 26 después de Cristo la ciudad le solicitó a Tiberio que permitiera que la comunidad construyera un templo al emperador. Recuerden ustedes que los emperadores los consideraban como dioses, como divinidades o deidades. Y los esmirnos le dijeron: danos el permiso para construir un templo a ti, para hacerle culto. Claro, feliz el emperador, y eso significaba que Esmirna se echó a la bolsa. ¿A quién? Al emperador y a Roma. Una tremenda alianza, ¿no? Ahora, la comunidad pues construyera un templo al emperador. El permiso fue otorgado y Esmirna construyó el segundo templo en Asia al emperador. La ciudad había adorado a Roma, es decir, al emperador de Roma, como un poder espiritual desde el año 195 antes de Cristo. Y de aquí el orgullo histórico de Esmirna de su culto al César. Eso ya venía. Acuérdense cuando Cristo les dijo a los escribas y fariseos: denle a César lo que es y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque en la moneda romana tenía una efigie del César. Tremendo, ¿no? Miren, es que esto lo deja sorprendido a uno, esas culturas, y cómo esos cristianos sufrieron. Estoy poniendo las bases para que vea el sufrimiento, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Esmirna hizo notar su antigua alianza con Roma cuando en el año, bueno, ya lo leímos eso, ¿no? Ahora, esta ciudad de Esmirna era famosa por su ciencia, por su medicina y por la majestuosidad de sus edificios. Apolonio y Ana hizo referencia a coronas de pórticos, un círculo de hermosos edificios públicos que circundaban la cima del monte Pagos como una diadema. Por ello la referencia de Juan.
Oiga, Juan el que escribe el Apocalipsis en el versículo 2:10, cuando dice yo te daré la corona. En otras palabras, esa corona de edificios que ellos se sentían tan orgullosos de su ciudad, yo te voy a dar, pero no eso, sino la corona de la vida. Es lo que le dice Jesús, ¿no? Ahora bien, es importante esto, hermano, pero aquí viene algo tremendo. Policarpo, el obispo mártir de Esmirna del año 155 después de Cristo, había sido discípulo de Juan. Policarpo era el pastor de la iglesia de Esmirna. Repito, ¿quién era el pastor? Policarpo. ¿Por qué estamos poniendo todas estas bases? ¿Sabe por qué? Porque el segundo punto que quiero que toquemos acá en este estudio es, aparte del marco histórico, es la presentación que Cristo hace de sí mismo y el mensaje. Pero antes de llegar a esto, quiero que vea la Esmirna actual. Eso es poquitito, ¿no? Está todo poquito. Se le llama Izmir, situada en la costa oeste de Turquía, en el mar Egeo. ¿Cómo se le llama esta ciudad? Izmir. Es el segundo puerto más importante de Turquía. El segundo puerto más importante de Turquía, Izmir. Su población es más de 4 millones de habitantes. Es una ciudad moderna, Izmir, ¿no? Todo lo contrario de Éfeso, que desapareció. Se cumplió lo que dijo Jesús: mirá, si no te arrepientes voy a quitar el candelero de tu lugar. Entonces su población es de más de 4 millones. También se conoce a Izmir como la perla del Egeo, y gracias a la belleza y a su desarrollo. Y su moneda se llama la lira turca. Eso es Izmir. Amén. Un poco tedioso estar dando estos datos y leyendo, no lo siento tan dinámico, pero hay información. Ahora sí quiero que vayamos al contenido del mensaje de Jesús. Él se presenta, oiga, se presenta. ¿Cómo se presenta Él? Ahí donde leímos, como el primero y como el último. Ahí dijo, ahí está, el primero y el postrero. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Esta es la presentación de él. En otras palabras, pueblo mío de Esmirna, yo soy el eterno, el que estuve muerto, pero aquí estoy vivo, resucitado. Llevo un mensaje de consolación tremendo, ¿no? Porque ya van a ver de veras los sufrimientos. Pero ahora viene el mensaje directamente, después de la presentación, el mensaje de Cristo. Y la palabra clave es conozco. Yo conozco tus obras. Estoy preparando un mensaje, primero Dios, si se puede el domingo, acerca de eso. Conozco. Me gusta, pero me angustia. ¿Y por qué le gusta? Porque Él conoce todo lo bueno que pudiéramos hacer. Si usted extiende la mano al necesitado, Él conoce. Pero también cuando dice conozco, también todo lo malo que hacemos. Pero eso será un mensaje especial que el Señor me va a dar, ¿no? Pero lo que quiero tocar en esta parte es que el fuerte es el conocimiento de Cristo. Oiga, ahora tradúzcalo usted. Iglesia, conozco tu condición. ¿Qué le dice Jesús a la iglesia de Esmirna? Conozco tu situación. Conozco tu condición. Yo quiero preguntarle a usted, ¿usted cree que mi amado, que lo dijo en el capítulo 1,
que estaba en medio de la iglesia, en medio de los 7 candeleros, y que lo dijo en los evangelios: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Donde hay 2 o 3, allí estoy. Yo le pregunto, hoy que ha sucedido esta situación, ¿dónde el mundo se ha estremecido? ¿Cuál habrá sido la conducta de los cristianos? Algunos realmente se constriñeron y se acercaron más a Dios. Pero otros se enfriaron y hasta se mundanalizaron. Jesús conoce a cada minuto la condición de su iglesia. Allá conocía la condición de la iglesia, cómo estaban los hermanos de Esmirna. ¿Qué es lo que les está diciendo en esto? Conozco tu tribulación y tu pobreza. Eso lo está diciendo el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Tu tribulación y tu pobreza. Oiga, ¿por qué tribulación? ¿Y por qué pobreza? Aquí nos ayuda la historia. ¿Quiénes eran los que habían estado gobernando en esos tiempos en el Imperio Romano? Primero, en los primeros 100 años, a partir del año 63, 64, fue Nerón. ¿Se acuerdan cuando mató a Pedro y a Pablo? Pero luego en la segunda centuria ya aparece Domiciano. Domiciano. Pero el que sigue después de Domiciano es Trajano. Y cuando está la iglesia de Esmirna, es la colita de Trajano y el gobierno de Marco Aurelio Antonino. Y todos estos venían haciendo matanza de cristianos, persecución de cristianos. Oiga, por eso me pongo triste, porque nosotros no hemos sufrido lo que estos cristianos sufrieron. Y nosotros con una pequeña cosa comenzamos ahí a protestar y a renegar. Mis amados, mire, fue tan terrible para esta iglesia, oiga, para esta iglesia, que en esa persecución que el Señor le está advirtiendo aquí y le está diciendo, lea la parte esta última del versículo 10, cuando está diciendo: no temas en nada lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Sabe cuántos murieron en la primera tanda de cristianos? 1500 cristianos. 1500. ¿Y cómo morían esos cristianos? No, ellos no morían de una peste como esta, no. Eran unas muertes tan terribles que se los ponían enfrente a las fieras atados y las fieras les caían encima y los devoraban. O si los llevaban al Coliseo Romano, allí ellos, los cristianos, 5, 7, 10, 15 más cristianos abrazados, y ahí soltaban a los leones, a los tigres, a los leopardos, y ahí los despedazaban. Era la forma, pero esa era una de las formas de muerte. Había otra forma: decapitados, cortarles la cabeza. Había otra forma: colgarlos en un madero, crucificarlos. Bueno, si hablamos de todas las barbaridades que hicieron, hermano, era algo terrible. ¿Cuántos cristianos le dije que se murieron en la primera tanda? 1500. Oiga, 1500 cristianos. Eso es por eso importante la historia, ¿no? Ahora, la iglesia estaba
pues conmovida. Pero mire, qué terrible, ¿no? Tribulación, y le agrega, conozco tu tribulación y tu pobreza. ¿Por qué? Porque está mencionando a un grupo que se le llaman la sinagoga de Satanás. ¿Y quiénes eran? Judíos. El problema es que le dice el Señor, mira, esos que se dicen llamar judíos y no lo son. ¿Por qué le dice Jesús eso? Se llaman judíos y no lo son. Porque la palabra judío quiere decir uno que adora a Dios. Un ortodoxo que adora a Dios, que alaba a Dios. Pero Él le dice, se llaman ser judíos, pero no lo son. ¿Son qué? Sinagoga de Satanás. Ahora entra en el escenario un personaje que se llama el diablo. Ponga atención que esto es tremendo. Ese personaje, ¿qué es lo que está diciendo allí acerca del diablo en el versículo 10? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel. ¿Quién estaba detrás manejando los hilos? Esto es lo que quiero que aprendamos. Por favor, yo le decía al pastor Francisco de España, no sé, y si estoy fallando a mi Dios, Señor, le digo, pero siento odio contra el diablo. Odio. Óigame, porque hizo y ha hecho barbaridades. Y todo el fin es llevarse un montón de gente allá donde va a estar por los siglos de los siglos, en el lago de fuego. Y es tan peligroso que tiene a mucha gente cautiva, ciegos en la ignorancia. ¿Cómo quisiera que los cristianos despertáramos? Mire lo que está haciendo aquí, la trama o la trampa o la estratagema, la estrategia. ¿A quién está utilizando? A los judíos, a los que se decían ser judíos, pero eran sinagoga de Satanás. ¿Y cómo los utilizaba? La influencia de los judíos. La influencia es que tenían mucha plata los judíos, pero mucha plata. Y claro, tenían una gran influencia. Pero aquí viene lo más grave. Había una ley que los excluía. Había una excepción para ellos, legal, de que no podían ellos, como judíos, ser adoradores o participantes del culto al César. Todo el mundo tenía que hacerle culto a César, menos los judíos. Había una ley que los favorecía, ¿no?, de parte de Roma. Pero los demás, óigame, los demás que no eran judíos. ¿Y qué hacía un pobre cristiano? No podía ir a adorar al culto del César. Y por eso murieron muchos cristianos. ¿Se acuerdan ustedes de estos grandes hombres como Ignacio, el obispo? Ignacio, cuando digo obispo no estoy asociando, ¿verdad?, un señorón ahí. No, si eran los primeros años de la iglesia. El obispo de Antioquía. A él lo mandaron a traer desde allá de Antioquía, en Asia, hasta Roma. Y allí lo mataron con las fieras. Todo el que se negaba al culto del emperador o de algún ídolo. Entonces, los judíos lo que hacían era influenciar para que persiguieran a los cristianos y para desposeerlos de las propiedades de ellos. No tenían ni casas ni nada. Era una tragedia para los cristianos. Pero mire aquí lo más terrible, ¿no? No solamente los perseguían y los metían presos, ya el Señor Jesús los está anticipando. A ustedes los van a echar a la cárcel por 10 días.
En la segunda tanda de muertos, le dije que en la primera murieron 1,500. ¿Sabe cuántos murieron en la segunda tanda? 800. Sumados son 2,300 muertos. Pero ahora viene el corolario. Mire, es que eran perversos esos judíos de ese tiempo, ¿no? ¿Sabe qué hicieron? Comenzaron a influenciar contra el pastor de la iglesia. ¿Y cómo se llamaba el pastor de la iglesia? Policarpo. Policarpo, un anciano que ya tenía 84 años de edad. Y cuando comenzaron a perseguirlo, a ponerlo en mal, oiga, a ponerlo en mal y a perseguirlo, ¿sabe qué hizo el anciano Policarpo? Se fue a huir, se fue a meter a una finca y ahí estuvo escondido en la finca. Pero a alguien le dijeron, mira, ya saben que estás aquí. Entonces Policarpo se fue de esa finca a otra finca a esconderse. Y ahí había otros cristianos. Ahí estaba Policarpo. Pero resulta que uno de esos cristianos cayó y delató, confesó, que Policarpo se escondía en esa finca. Entonces venían a capturarlo. Policarpo dijo, ya no voy a huir. Aquí voy a esperar. Y allí lo capturaron. Este anciano, ¿no? Y le dijeron, renuncia a ese Cristo. Es que el único rey es César. No, dijo él. 84 años he vivido y él ha sido fiel conmigo. No voy a negarlo. Así es que lo llevaron preso ante el gobernador. ¿Cuál fue la orden del gobernador? Que lo sacrificaran, que lo quemaran en la hoguera, allá en la plaza pública. Y allí lo llevaron. ¿Y sabe quiénes se encargaron de armar toda la leña y todo? Los de la sinagoga de Satanás, los judíos. Así es que lo ponen en medio, lo iban a armar en una, ¿cómo le puede llamar? Un palo, pues. Y dijo, él no es necesario, no me voy a correr. Y allí él en medio, mire, rodeado de leña, le pusieron fuego a la leña y agarró fuego a aquella leña. Y el viento ayudaba a que la leña se quemaba y las lenguas de fuego no le llegaban a Policarpo hasta que se acabó la leña. Ya quedaban unas pocas llamas allí y entonces enfurecido el gobernador le dio la orden al verdugo que lo traspasara con la espada y así, y aquellos pitos de sangre apagaron el fuego y así murió el pastor de la iglesia de Esmirna. Por eso Esmirna quiere decir amarga. Por todo el sufrimiento. Jesús le dice, conozco tu condición. Conozco lo que está sufriendo tu tribulación. Y conozco tu pobreza. Pero tú eres rica. Y conozco las estrategias de Satanás, que por 10 días va a echar muchos de ustedes a la cárcel. Pero aquí viene la parte última, donde Jesús anima a la iglesia. ¡Qué tremendo! Solo quiero que se traslade usted como papá a un hijo y diga, hijo, soporta. Y le pone su mano y le dice, aguanta. La muerte nosotros la vemos como tragedia. Dios no la ve como tragedia. Así como lo escucha. ¿Cómo le diría usted a una esposa? ¡Soporta! Aguanta un poco más. Fue tremendo para Jesús decirle a su amada lo que vas a sufrir.
Pero ahora Él no solo la anima, sino que le promete las últimas palabras que le dice en el versículo 10. Sé fiel, la última parte del versículo 10. Sé fiel hasta la muerte. No te vayas a echar atrás. Para algunos creen que el éxito es no morirme. Estás equivocado. El triunfo no es ese. El triunfo allá era morir sin haber renunciado a la fe. Esa era la victoria. Sé fiel hasta la muerte. No te eches atrás, porque muchos cristianos negaban su fe. Muchos cristianos se echaban atrás y dejaban a Jesús de lado. Recuerde que los judíos se burlaban de Jesús, por eso dice la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, porque blasfemaban contra Cristo y le decían de apodo el ahorcado. ¿Quién sabe por qué? Entonces, una persona que seguía a Jesús, muchos de ellos retrocedieron, pero Jesús le dice: sé fiel, sé fiel, no te muevas de tu fe. Y vemos a ese Policarpo que no se echó atrás. Ahora, ¿cuál es la promesa que le hace Jesús? Dos cosas. Uno, le está diciendo: te daré la corona. Ya no la corona que le dan a los atletas y se la ponen en la cabeza, ni tampoco esa corona de edificios. No, la corona de la vida eterna. Y mire la última promesa, qué linda, ¿no? El versículo 11. El que venciere. Morir era ser un vencedor. Jesús fue vencedor. Murió. Fue vencedor. Porque si él no hubiera muerto, Satán ahí estuviera dando guerra. Pero por su muerte, él es vencedor. Entonces, el que venciere, dice él, el que venciere, mire la última promesa. Si vence al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, de la muerte segunda. ¿Sabe qué es la muerte segunda? Cuando estudiamos la muerte, la primera muerte se llama muerte espiritual, es la separación de Dios cuando uno peca. Seguimos vivos, pero como hemos pecado estamos separados, muertos. Luego viene la otra muerte que se llama la muerte física. Es cuando la persona por alguna enfermedad se muere. Pero la segunda muerte que menciona es la separación total de Dios. Separación total, que nunca jamás tendrá la oportunidad de ver o estar con Dios. Y son los que se van al lago de fuego. Así que vence. Te prometo que si vence, jamás tendrás que ver con la segunda muerte. Mis amados, ¿cuál es mi conclusión? Yo me siento angustiado. ¿Sabe por qué? Por la calidad nuestra. Si pasáramos un examen de calidad, creo que no damos la medida. Somos cristianos renegones, protestones, llorones, nacos, cristianos criticones y sobre todo mundanos, paganos. ¡Oh! ¡Mi angustia! Porque las cosas que están son difíciles, pero las que vienen son peores. Tendremos que vencer, ser fieles. Quiero que ores conmigo y le diga al Espíritu Santo: ayúdame. Ayúdame. Quiero ser fiel. Pase lo que pase. Y por eso Pablo decía: nadie me puede separar del amor de Cristo. Venga lo que venga. Venga lo que venga. Ser fieles
Oh, vuélvete. Mi amado está con sus brazos abiertos. Mi amado Jesús. Oh, vence al enemigo. Échalo. No dejes que el enemigo te maltrate. Vence con la sangre de Jesús. Si has fallado a Cristo, si le fallaste, arrepiéntete. Arrepiéntete. Si has pecado, arrepiéntete y dile: Jesús, tu sangre me limpia, me lava, me purifica. Oh, mi amado Cristo, mi amado, mi amado. Clamo, intercedo por la calidad de la iglesia. Por eso insisto. Amémoslo. Al que se entregó por nosotros, al que venció la muerte. Amémoslo, abracémoslo, busquémoslo, adorémoslo. Oh, mi Cristo, clamo e intercedo, Señor, por tu pueblo, por tu iglesia. Aquí, Señor, y donde sea. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Levanta tus manos hacia arriba en señal de rendición y de entrega hacia Él. Mi Jesús, somos tu pueblo, tu rebaño. Somos tu pueblo, tu iglesia. Mi Señor, que estemos siempre listos, preparados para cualquier adversidad, siendo fieles hasta tu regreso. Gracias, mi Cristo, gracias, mi Padre. Te amamos, te amamos. Gracias, mi Señor, en el nombre. Voy a seguir predicando hasta que Cristo venga. No hay nada en este mundo que valga la pena mirar.